Tome su Biblia, por favor. Yo quiero hoy hablar acerca del espíritu del independentismo y la Biblia. Hay un sinnúmero de gente, incluyendo predicadores, que en lo personal me ha preocupado que no solo personas, digamos, sin un vasto conocimiento de la palabra, sino también gente que conoce de Biblia, hablan con este tipo de espíritu, lo que yo le llamo el espíritu de independentismo. ¿Y cómo se camufla? Por aquellos que no quieren ninguna autoridad sobre sus vidas. Y dicen que son apóstoles, otros que dicen que son profetas, y más que unos cuantos por ahí también que son predicadores llamados a predicarle a las almas y no estar metidos en una congregación. Por todas partes se encuentran. Y al final de cuentas, yo que en algún momento fui supervisor de iglesias aquí en Managua, pude ver cómo algunos casos terminaron en vergüenza y en descrédito del evangelio y de las familias de ciertos individuos que les gusta hacer las cosas a su manera, que les gusta decir yo obedezco a Dios y no a hombres, porque la realidad, lo que hay en ellos es un espíritu de independentismo. El independentismo puede definirse como aquella acción de hacer las cosas y de vivir según la propia mente, según los propios deseos, según la propia voluntad, y no estar sujetos a nadie. La autosuficiencia. La persona que se siente autosuficiente, entonces dice, no necesito estar en un templo escuchando a nadie. Si se refieren a mí, mucho menos estar escuchando la hora y media de ese hermano. Y por ahí se ha venido fraguando la idea, como hoy casualmente le escribía a un hermano ahí en el Facebook, se viene fraguando esa idea de que es mejor estar solo, y algunos inclusive mal aplicando o descontextualizando un dicho que hay que dice, es mejor estar solo que mal acompañado. Y créanlo, ahorita mismo a mí me da cosquilla eso, porque realmente eso no revela una buena intención, ni una buena voluntad, ni un buen sentir de nadie. Mire, si se relaciona al matrimonio, por ejemplo, por ahí se aplica el dicho, es mejor estar solo que estar mal acompañado. Le voy a decir esto, pobre de los solos, porque la Biblia desacredita ese tipo de filosofía. ¿Qué dijo el Señor desde el inicio de la creación? No es bueno que el hombre esté solo. Y puede que alguien diga, ay no, pastor, pero es que mire, quiere ganar estar aguantando. Bueno, el que se casa tiene que entender que hay momentos que va a tener que aguantar. Porque ninguna mujer y ningún hombre son perfectos. Si alguna de las mujeres que está aquí pensó que su hombre era, Dios mío, lindo, no, se equivocó. No hay hombre perfecto. Y si algún hombre de los que está aquí pensó que su mujer era perfecta, se equivocó, ni de nombre, búsquele. Yo creo que ninguna se llama perfecta. Todos tenemos defectos. El que se casa, repito, se arriesga o se saca la lotería. Pero el matrimonio es la cosa más linda que un hombre y una mujer pueden experimentar. Es que Dios lo estableció. Dios estableció el matrimonio para que la pareja fuera feliz, que se condujeron mal, que se comportaron mal, que no fueron coherentes el uno al otro. Bueno, ese ya no es problema de Dios, es problema de nosotros. Pero Dios quiere que el hombre y la mujer sean felices juntos. Y que termine el cuento o la última página del libro que dice, y fueron felices para siempre. Pero volviendo al punto, el problema del independentismo no se relaciona con eso, sino con el vivir una vida que no se somete. Iba a decir un término ahí, pero puede que hiera a alguien. Y que así campantemente, como dije hace unos minutos, puede decir,
es que yo obedezco a Dios y no a los hombres. No podemos quedar solos para toda la vida. El independentismo te lleva a discrepar cuando se habla de una autoridad establecida. Por ejemplo, una mujer que ha sido muy independiente, a la hora que se casa, hermanito lindo, agárrese ese hombre, porque esa mujer no va a querer voz de autoridad, ni va a querer gobierno, no va a querer sujeción, porque toda su vida soy independiente. Igual existe con ese hombre que ha sido, digamos, independiente desde muy pequeño, desde muy niño, como por ejemplo, en mi caso, yo trabajo desde que recuerdo hacer uso de razón. Y entonces me acostumbré a una vida independiente. Cuando a mí me tocó someterme a autoridad, créanlo que me fue difícil, pero a mí me ayudó mucho el haber estado en las Fuerzas Armadas, haber entrado a una academia militar y haber recibido el verdadero concepto de lo que significa obedecer. Es una cuestión que uno tiene que disciplinarse. El espíritu de independentismo te lleva a la rebeldía. Te rebelas contra lo establecido. Y si te rebelas contra lo establecido, eso se llama anarquía. Y la anarquía trae caos. La anarquía trae destrucción. Mire cuántas cosas podemos hablar de ello. En el capítulo 12 de Primera de Corintios, nosotros leemos del apóstol Pablo, Primera de Corintios capítulo 12, verso 12 en adelante. Él dice que el cuerpo es uno, así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. En las redes sociales, principalmente Facebook y en YouTube, están atacando a la iglesia y personas que supuestamente son, mire, de repente he llegado a pensar, ¿no será que estos son algunos emisarios del diablo haciéndose pasar como si fueran hijos de Dios, como si fueran la iglesia, pero que en realidad solo los está usando el enemigo? Repito, un pensamiento que se me viene, no estoy diciendo que lo sean, sino que de repente digo, ¿no será este tipo de gente así infiltrada, haciéndose pasar? Porque ¿sabe qué es lo que están haciendo? Lo que están haciendo es metiendo en la gente, que la gente haga lo que se le venga a la cabeza, que la gente viva de la manera que le gusta vivir, que no tiene que congregarse, que no tiene que estar entregando cuenta a ningún pastor, que no tiene que estar sujeto a ningún pastor, que todos pueden hacer el ministerio en la casa y que son sacerdotes todos, que ahora el sacerdocio Cristo se lo trasladó a toda la iglesia, y todo pareciera tan correcto, como que si tal tuviesen la razón. De ahí han nacido todo ese montón de ministerios que no le entregan cuentas a nadie.
Es más, le voy a decir esto. Todos esos ministerios que surgen, oiga esto, se lo digo porque yo sé de cualquier cantidad de ministerios. Todos esos ministerios que surgen con esa actitud o con ese espíritu de independentismo, en sus estatutos establecen el liderazgo vitalicio. ¿Sabe qué significa eso? Que esa persona que está al frente nunca puede ser removida porque así está amparado en la ley. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Me di cuenta del caso de alguien que era líder de una organización, cayó en pecado, el pecado se lo estrellaron en la cara y él se amparó en su estatuto y dijo, bueno, cuando le pidieron el cargo, él dijo, yo no tengo por qué entregar cargo. Yo no entrego cargo porque los estatutos dicen que mi cargo es vitalicio. O sea que al final son personas que están haciendo lo que les da su regalada gana. En nuestra organización, inmediatamente que alguien tiene una falla moral o cualquier otro tipo de falla y es destituido de su cargo, porque no puede continuar ahí. Entonces, eso existe dentro de algunas organizaciones. Las personas tienen tanto espíritu de independentismo que no le quieren entregar cuentas a nadie. Pero cuando yo leo en la Biblia, me doy cuenta que el Señor no estableció nada parecido. Vamos desde el Antiguo Testamento. En el Génesis nosotros vemos que Dios establece esto como un principio. No es bueno que esté solo, por tanto debe tener una ayuda idónea. Dios mismo no quiso que el hombre estuviera solo. Ahora, con la perfección y el poder que Dios tiene, era imposible para el Señor que el hombre estuviera tranquilo con todos los animales y toda la creación que había hecho. No era imposible. Pero Dios, que conoce la necesidad de compañía de cada uno de nosotros, Él estableció que el hombre debía tener compañía. Y no nos vamos a ir tan muy profundo en el Antiguo Testamento. Pero cuando leemos a Salomón que dice, mejor son dos que uno. Porque el trabajo de dos es mejor que el de uno solo, tienen mejor paga, y cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. O sea que si nosotros tendríamos que trazar desde el Antiguo Testamento lo que la Biblia enseña contra el espíritu del independentismo, nos vamos a dar cuenta que ese espíritu no proviene de Dios. Ese tipo de actitudes o de manera de pensar no proviene de Dios. Es más, antes de Salomón, nosotros vemos al rey David escribiendo en el Salmo 133, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo, el cual desciende, dice, sobre la cabeza, por el cuerpo, todo el vestido, hasta el borde de su vestidura. Si usted se fija, dice, habla de la armonía, habla de estar juntos y en armonía. Al final, ¿cómo termina el Salmo 133? Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Dónde? Donde hay independentismo. El independentismo, no podés ponerle esta figura de juntos y de armonía. Jamás puedes ponerle eso. Y el Señor está interesado en que nosotros caminemos en el poder del acuerdo, porque el acuerdo trae mucho poder. Si leemos a Jesucristo en el libro de Mateo capítulo 18, nosotros encontramos que el Señor dijo estas palabras: si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra acerca de cualquier cosa, lo que pidan les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres de ustedes congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. No hay lugar para el espíritu de independentismo.
El Señor quiere que sus seguidores aprendamos a estar juntos, que seamos un equipo. Es más, no podemos hablar de unidad si tuviéramos espíritu de independentismo. Mira el gran problema que se da con las supuestas unidades ministeriales, unidades eclesiales, que han salido a montón en diferentes partes del mundo, pero nos quedamos aquí. Existe una organización pastoral llamada CNP, existe otra parecida que es de aglomerar pastores, existe una alianza evangélica, ahora existe hasta una confederación de evangélicos. Yo conozco dos alianzas, la primera alianza evangélica nicaragüense y la otra la Iglesias Evangélicas de Nicaragua, y todos hablando que hay que unirse, que hay que unirse, que hay que unirse, pero estas personas que están allí, si ustedes se fijan, simplemente han hecho una organización más, pero no realmente que se apele al buen espíritu de la unidad. Es más, algunos ni tenemos, y conste que me estoy incluyendo, esa voluntad. Y es por eso que algunos eventos que se quería tener una gran cantidad de gente congregada, no llegaba a la gente, porque unidad para algunos es cuando van a hacer un evento. Por ejemplo, yo le mando carta a los pastores en el sector aquí y les digo, quiero que se unan conmigo, quiero que demuéstrenme el espíritu de unidad, voy a tener un evento. Sí, porque yo llevo el evento. Pero cuando ellos hacen un evento y dicen, quiero que venga y que me respalde en unidad, la palabra del Señor dice que estemos unidos, y comiencen a hablar, pero cuando yo les invité no vinieron. Entonces algunos ven la unidad solo desde la perspectiva de mi interés, de que me respalden a mí, de que estén conmigo. Yo no sirvo para ese tipo de unidad. Un día propuse ante la pastoral de todas las denominaciones que nos pudimos reunir en esa ocasión, que trabajáramos la unidad desde otro punto de vista, no desde el punto de vista de cultos unidos, no desde el punto de vista de ir a una campaña juntos, sino desde el punto de vista de velar por la necesidad de cada familia. Que comenzáramos a vernos los pastores como si fuésemos realmente hermanos, y que si este necesita un techo, el resto de pastores se lo podíamos proveer. Y comencé a hablar de esa manera. Bueno, en pocas palabras, caí mal. Fácil hablar de unidad, pero para reunirse a celebrar un culto, a celebrar una campaña. Pero la unidad de la que habla el Señor es otra. Es la unidad en el espíritu. Es la unidad que fomenta esa fuerza indestructible donde esté el Señor con uno. Hay que estar pensando un poco entonces en lo que el Señor establece ahí en Mateo 18, del verso 19 al 20, que dice, si dos de ustedes se ponen de acuerdo, diga conmigo, acuerdo. Mire qué poderoso. Dice, si dos de ustedes se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa, lo que pidan les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Por eso es que yo digo, el poder del acuerdo, qué cosa más maravillosa. Pero estamos hablando entonces de poder destruir. Lo que hace que se destruya el espíritu de independentismo es practicar la unidad, es el poder del acuerdo. Es donde lo que yo hago tiene que beneficiar a los demás. Es que lo que yo hago trae beneficios a los demás. No es que estoy pidiendo que venga la gente para que digan, wow, miren cómo el pastor Denny llena ese templo de gente. Eso es fácil hacerlo. Una buena promoción, unas cuantas invitaciones, reunir a los pastores, trabajar con ellos, un desayuno, qué sé yo, materiales. Es fácil unir así. Pero a veces no se logra porque cada quien piensa que su iglesia es el reino, que su ministerio es el ungido de Dios.
Algunos de ustedes tienen que entender esto. En la casa, cuando se da exactamente ese espíritu de independentismo, la familia, el matrimonio se vuelve disfuncional. No funciona. El marido dice: no, allá se vos lo que querrás, yo hago lo mío. Listo, se terminó ese matrimonio. Que esa cama es mía, que ese televisor es mío, que esa refri es mía. Dios mío. Y todos los que estamos aquí debemos saber que todo lo que está ahí es de todos. Usted no le puede decir al hijo que no vaya a abrir la refrigeradora simplemente porque no dio un peso para la refri. Usted no puede decirle al hijo que no use la lavadora o que no use la plancha, porque eso es de toda la familia. Imagínense que le diga el marido a la mujer: esa lavadora es mía. Bueno, la lavó pues. La agarra, ¿verdad? Sí, mis hermanos. Entonces, si hay algo que debemos nosotros ver a la luz de la palabra del Señor, que el espíritu de independentismo no tiene lugar en la iglesia. Es más, no debiera tener lugar ni en la mente de cada uno de nosotros. El espíritu de independentismo no debe tener lugar en el corazón de ningún cristiano. Todos debemos estar sujetos a alguna autoridad. Pero déjeme decirle algo muy poderoso. Hay una persona que dice: es mejor aprender solo en la palabra de Dios que ser adoctrinado por una denominación. Me quedé meditando un poco lo dicho y dije: ¿por qué está diciendo esto? Esa persona que habló eso estuvo un tiempo aquí. Tan pronto pues yo miré ahí lo que dijo y le escribí a él, hablándole de que Dios no nos constituyó para estar solos. Dios en el Antiguo Testamento vemos estableciendo un pueblo, ¿sí o no? Un pueblo completo. Un pueblo que Él quiso marcharan a la luz de sus preceptos, de su palabra, de su mandamiento. Y a ese pueblo Dios le puso un líder. Y luego otro líder. Y con el pasar del tiempo, profetas, sacerdotes. Nunca el Señor permitió que ellos fueran a aprender algaretes. Es mejor que aprendamos directo de Dios y no que ningún sacerdote de este nos esté enseñando, no que ningún profeta de esto nos esté enseñando, no estar sujeto a ninguno de estos caudillos. El Señor no va con ese espíritu. Estableció un líder, estableció profetas, estableció sacerdotes, porque siempre un pueblo va a necesitar la dirección de un líder. Me llamó la atención porque, bueno, yo le conozco, tiene cierto conocimiento bíblico, y me extrañó que dijera tal cosa en una red social. Aparte de eso, también yo soy de esta posición. Dios estableció un pueblo en el Antiguo Testamento y Jesucristo establece una iglesia. Jesucristo no establece a una persona, establece a una iglesia. Y los discípulos, antes de ser apóstoles, pasaron 3 años y medio aprendiendo de su maestro. Y a estos que aprendieron de él, los envió al mundo para que le enseñaran al mundo. No veo, pero ni la más mínima puerta de que Dios quiera que todo el mundo quiera aprender a su manera. Cada quien debe tener momentos íntimos, profundos con Dios, eso sí. Cada quien debe tener momentos de leer, de meditar, de reflexionar y hacer sus propias conclusiones de la palabra. Excelente. Una vida devocional, una vida conectada en oración, una vida conectada con la palabra. Pero que eso crea que es suficiente y como para vociferar y decir que no necesita adoctrinamiento de nadie, está reverentemente equivocado. Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Búsquelo.
Efesios 4:11, verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la medida de un varón perfecto. No hay ni la más mínima puerta abierta para decir: podés aprender solo, guíate solo, dirigite solo, decidí solo. No existe. Dios establece apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para que ministren, para que enseñen, para que orienten, para que capaciten, para que entrenen al cuerpo. Deme un texto de la Biblia, porque puede ser, y no lo digo con ¿cómo es que se llama esto? Con ironía. No lo digo con ironía. Puede ser que las veces que yo me he leído la Biblia no retenga, pues, que haya encontrado algún versículo donde Dios establezca, o por lo menos dé una luz de que es aceptable el independentismo. De que Dios le diga a alguien que no se deje gobernar de nadie, que no se someta a nadie. Imagínense hasta dónde estamos la iglesia, que el Señor dice a través del apóstol Pablo que aún las leyes civiles están permitidas por Dios, establecidas por Dios. Y no está hablando de autoridades en la iglesia, está hablando de autoridades. Hablo de leyes civiles. Y dice que el que se opone a lo establecido, a las leyes establecidas, a lo establecido por Dios, se opone y acarrea condenación para sí mismo. Romanos capítulo 13, usted lo puede buscar. No cabe, no hay lugar para decir: a mí que me interesa lo que diga la ley. Ah, sí, no te interesa. Bueno, haga lo que quiera. Ahí me va a encontrar un día cuando esté en el bote. Me va a contar cuentos cuando esté en el chipote, o cuando esté en el sistema allá en Tipitapa. Uno no puede hacer con las leyes lo que se le antoje. Las leyes están para gobernarnos. Es más, las leyes se establecieron, según el apóstol Pablo, para reprender al que hace lo malo. No hay lugar para el espíritu de yo voy a hacer lo que quiero, es decir, de independentismo. Aleluya. Tengo una enseñanza aún para vivir la vida socialmente, sujetos a autoridad. Imagínense que, digamos que cualquiera de nosotros va conduciendo en una calle y de repente el semáforo se le puso en rojo y tiene ganas de tirarse la roja porque ya iba cerca. Pero allá adelantito mira que está el policía, hasta con los talones frena, ni picapiedra le llega, hasta que vuela humo la llanta. ¿Por qué? Porque allá adelante está el policía. ¿Y qué tiene? Bueno, usted y yo sabemos perfectamente que se tira la roja, hay una infracción, tiene que pagar una multa. Hasta eso tenemos que entenderlo. Entonces hay que andar correctamente, ¿me entienden? Entonces la ley se estableció para ser obedecida y está ahí para aplicársela a quien la infringe. Por ningún lado hay cabida para un espíritu de independentismo, ni en las leyes de tu país, ni en las normas de tu organización en donde tú trabajas. Todos los que aquí trabajan en cualquier lugar, mire, puede ser un lugar que no es jurídico, puede ser un lugar que no es una institución, pero en todo lugar hay reglas. Por ejemplo, usted tiene a una persona trabajando y se pasa todo el tiempo chateando, whatsappeando, facebookeando. ¿Qué haría? ¿Le seguiría pagando para que siga whatsappeando? No, ¿verdad? Al trabajador se le dice en horas laborales 0 celular, ¿sí o no? No es que yo voy a hacer lo que quiero, no hay cabida para eso. En la casa no puede haber espíritu de independentismo, hay una autoridad que se respete en la casa. ¿Me están oyendo? Dios mío, pensé que se habían dormido.
La autoridad establecida para la familia se llama hombre. Pastor, ¿y qué pasa si el hombre no cumple con esa parte? Nadie puede cambiar eso. Dios así lo estableció. Las cosas establecidas por Dios no se cambian. Pero ¿qué hago si mi hombre no actúa? Ayúdele para que actúe. Ah, no, como el hombre no actúa, viene la mujer y se monta. ¿Qué dice el hombre en la cabeza? Pero yo soy el cuello y la muevo para donde yo quiero. Por eso es que estamos como estamos, en caos, en confusión, porque ese espíritu de independentismo ha atacado aún en los matrimonios, en los hijos. Fíjense que hay hijos que prefieren no estar con papá y mamá porque no quieren sujetarse a nadie. Ah, pero cuando van a otro lado y están en otro lado, ahí sí le tienen que limpiar las botas a la autoridad, se las tienen que limpiar. Y en la casa no quieren ni lavar ni el plato en que comen. Yo sé, hermanos, si yo vivo visitando familias cada semana de esta congregación y conozco muchos casos donde el chavalo confiscado, dicen en mi pueblo, hasta los calcetines tienen que lavarle la vieja. ¡Qué desgracia! Y para colmo se los quita, que si los tira caen parados tan duros y tan hediondos, porque quieren vivir una vida al garete, a su gusto y a su antojo. Ese espíritu de independentismo destruye la armonía del hogar. Ninguna familia estará bien cuando un hijo hace las cosas así, cuando una hija hace las cosas así. Y por eso creo yo, debemos combatir ese mal espíritu. Debemos combatir ese mal espíritu. En el Antiguo Testamento Dios establece un pueblo, no una persona. En el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo establece la iglesia. Y la iglesia no es uno, son muchos. Ilustrado aquí según el apóstol Pablo, como es un cuerpo, que aunque es uno solo el cuerpo, tiene muchos miembros. ¿Se acuerdan lo que les he dicho de las manos? ¿Se acuerdan muy bien? ¿Sí, no? ¿Se acuerdan? ¿Ah? Hay unos deditos que están propios para ciertos lugares. Cada dedo tiene su función. No sé si ustedes recuerdan que la vez pasada les dije, ¿cuáles son los dos dedos de la mano que ejercen presión? Y les dije, agarren algo y sientan cuáles son. Cualquiera diría, los más grandes. No, esos dos, el chiquito y el anular. Esos son los de la presión. Estos son los de fijar. Pero los de la presión son los más pequeños. Y compruébelo. Pregúnteselo a un médico inclusive. Los de la presión son esos dos pequeños. Con estos dos fija la pieza que agarra, pero con los dos pequeños es donde presiona. Sin esos dos usted no podría presionar. Solo con estos tres usted no puede presionar. Tiene que usar los dos chiquitos. Si no, no sirve. Cada uno de los miembros en el cuerpo son necesarios. Es increíble, pero no debemos andar pensando en que vamos a hacer las cosas de la manera que yo quiero. No me importa lo que digan los demás. Ese espíritu hay que combatirlo. Y quiero concluir diciendo esto. Jesucristo establece una iglesia. Yo les estoy tocando el tema en el discipulado, les estoy tocando el tema de la iglesia. ¿Se acuerdan? Que vimos del tema la iglesia, el propósito de la iglesia. El Señor entonces establece una iglesia, y una iglesia desde la etimología de la palabra eclesia, de donde viene iglesia, de ahí viene de eclesia, iglesia, significa asamblea. Es una asamblea, es una reunión. En aquel entonces, cuando se hablaba de asamblea, se hablaba de una reunión de los cabezas de familia para decidir sobre asuntos públicos inclusive. Entonces, el Señor establece una iglesia, no una persona. Establece un cuerpo y todos los cuerpos somos útiles, somos necesarios el uno del otro. No hay lugar para el espíritu del independentismo. Amén.
Espero en el Señor que esto nos ayude y que cada día, así como yo los desafío a ustedes, para mí es un desafío en relación a mis autoridades. Mi respeto está para toditos ellos, mi sumisión está para mis autoridades y trato de ser de lo más correcto aún en cuanto a las leyes de nuestro país. Si una ley no me obliga a hacer algo en contra de Dios o de los principios establecidos por Dios, esa ley yo la voy a obedecer. Pero la ley que me obligue a ir en contra de Dios o contra de los principios establecidos por Dios, esa ley me tendrán que meter preso. Pero uno tiene que ser muy correcto en esa parte. Así que espero en Dios que esto nos haya ayudado a todos. Amén. No ande pensando que no necesita de la congregación. No ande pensando que no necesita de un pastor. No ande pensando que no necesita aprender en una congregación. No ande pensando de que es que yo tengo la unción, es que yo tengo el llamado, es que ninguno de nosotros puede andar como papalote sin cola, decía un hermano mío. El espíritu de llanero solitario hay que reprenderlo. Hay que trabajar en unidad, hay que trabajar como un cuerpo, hay que trabajar como gente que estamos de acuerdo en el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Póngase sobre sus pies y le damos aplausos al Señor. Y vamos a despedirnos de los hermanos que están conectados.